Me da mucho gusto saludar a Rina Musali esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, fueron elecciones en Colombia. La pregunta la podríamos sintetizar en ¿un ingeniero o un exguerrillero? ¿A quién va a ganar la segunda vuelta, Rina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, fíjate que la noche del 29 de mayo los colombianos pues durmieron en paz y con tranquilidad, pero quizá ese panorama se puede volcar con una segunda vuelta electoral empatada y sin claros distanciamientos entre los dos candidatos. La verdad es que el domingo pasado que estuvimos dándole seguimiento a la elección y que estuve desde Bogotá, había mucho miedo que el segundo y el tercer lugar no se distanciaran lo suficiente en la votación debido al empate técnico que hablaban las encuestas y por este ascenso meteórico de Rodolfo Hernández, el llamado Trump colombiano, que sí es un candidato independiente, empresario y un outsider de la política colombiana. Entonces, finalmente hubo buena noticia porque hubo un distanciamiento entre el primero y el segundo lugar del 5% y eso da tranquilidad al resultado electoral, una comodidad para el segundo puesto que era, Fico Gutiérrez, que se supone que iba a ser el duelo electoral entre Fico Gutiérrez y Petro el 19 de junio, según lo que decían las encuestas, y bueno, esto se volcó y Fico Gutiérrez acepta la derrota electoral de una manera muy rápida y muy transparente. Pero efectivamente, la pregunta que señalas es muy importante. Lo que vimos el pasado 29 de mayo es que en Colombia pierde el establishment, pierden las posiciones del centro moderado que estaban representadas con Fico Gutiérrez. Además, hay una caída y un desplome absoluto del uribismo. Nadie se quería tomar la foto con Uribe, inclusive su candidato Iván Zuluaga renuncia a la contienda y bueno, los uribistas pues seguramente buscaban apoyar a Fico Gutiérrez. Pierde también la continuidad porque de haber pasado Fico Gutiérrez hubiera sido más de lo mismo y la gente lo que quiere, Gonzalo, desde mi punto de vista es un cambio, no nada más un cambio simple, sino un cambio disruptivo, un cambio visible, tangible, con resonancia, con fuerza, es decir, que marque un antes y un después, y lo que sigue vendiendo en América Latina son los extremos políticos, lo políticamente incorrecto. Entonces esa fue la lección que tuvimos y bueno, pues el gran miedo es que haya una extrema polarización política en Colombia de cara a la segunda vuelta electoral el 19 de junio, en donde pues a nadie le conviene tener a un país dividido en dos. Todo esto conflictúa muchísimo la gobernanza política y bueno, pues puede venir un empate técnico. Entonces ese es el miedo de la segunda vuelta electoral. Bueno, a ver, Rina, lo que yo sí podría ver en esto es dos cosas. La primera, que ya es una constante a nivel mundial que se dé esta polarización, ¿no? Lo estamos viendo en México, lo estamos viendo en Argentina de manera muy, muy presente, lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo vemos en el caso de Inglaterra y en algunas otras democracias. Y la segunda, bien lo dices tú, el establishment fue el que perdió, pero hay posibilidades que el establishment se corran hacia el lado de Petro o se van a ir a apoyar a Rodolfo Hernández. Pues mira, mi apuesta es que Petro no la tiene nada fácil para ganar en la segunda vuelta electoral. Sí ganó el primer lugar en la primera vuelta electoral, eso es muy significativo. En Colombia nunca ha gobernado la izquierda, siempre ha estado gobernada por fuerzas de derecha y de derecha centro conservadoras, y ahora pues sí, él pasa a la segunda vuelta electoral. Pero el gran miedo de Gustavo Petro es que no podrá pasar del techo del 40% de la votación nacional. La diferencia es que Rodolfo Hernández, que tuvo un ascenso meteórico en las últimas semanas y que ya se llevó los votos de Fico Gutiérrez, pues sí puede incrementar su potencial de votos y seducir a todos los votantes también indecisos. Entonces tiene un gran potencial de crecer en estas semanas rumbo al 19 de junio y efectivamente son semanas muy importantes de alianzas, de negociaciones y de estrategias para capturar el voto de los indecisos. Pero desde mi punto de vista, yo creo que lo peor que le pudo pasar a Gustavo Petro es que tuviera de cara en este duelo electoral a Rodolfo Hernández. La tiene muy difícil. Él hubiera preferido que hubiera estado Fico Gutiérrez, porque en ese sentido, si era un duelo entre Fico Gutiérrez, que es el centro derecha más moderado, contra Petro, que es el cambio más de izquierda, bueno, pues ahí era un duelo entre el cambio y la continuidad. Y en un ambiente anti-establishment la gente hubiera ido por el cambio. Pero si ahora cambia la jugada electoral y es entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que son los dos
personas que tienen una excesiva concentración del poder en su persona, que los dos se les llama populistas, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda, y los dos buscan el cambio. Entonces Petro luce muy incómodo con este duelo y yo creo que la peor profecía de Petro se cumple y veo muy difícil que gane Petro, porque sobre todo por lo que te comento del techo de la votación, que se dice que quizás es muy difícil que pase el 40%. Entonces, efectivamente, pues ahora tenemos que hay dos votos por el cambio, ¿no? Votos extremos, votos por una Colombia que está opuesta políticamente y dividida en dos polos, y bueno, pues efectivamente son dos modelos antisistema con dos figuras personalistas, y bueno, pues también hay que entender que la derecha de Rodolfo Hernández pues no es la misma que la derecha de Kiko Gutiérrez, entonces sí, hay que esperar a ver qué va a pasar, pero sin duda es una jornada muy interesante. Me quedé pensando, tal vez una de las cosas que Petro podía tener a su favor, como muchos de los personajes muy similares a Petro que hay en América Latina, es esta bandera anticorrupción, que no la tiene Rodolfo Hernández, aunque Hernández dice que está también en contra de la corrupción, como en su momento lo hizo Bolsonaro. La única diferencia es que a Bolsonaro no lo estaban investigando por corrupción, como es el caso de Hernández. Pues mira, la verdad es que los dos tienen una plataforma anticorrupción. Efectivamente, Rodolfo Hernández de lo único que habla en su campaña es de corrupción, es decir, de combate a corrupción. Y sobre todo no tiene un proyecto de nación sofisticado, es un gran enigma. Realmente nadie conoce bien su proyecto de nación, no está bien desarrollado porque siempre termina contestando con el tema del combate a la corrupción. Eso es muy importante de Rodolfo Hernández. Y bueno, por el lado de Gustavo Petro, bueno, pues todos sus enemigos de Petro lo tildan de castrochavista, de comunista, de tener una juventud guerrillera. Él estuvo en la cárcel 16 meses. Y a mí eso no me asusta porque, bueno, pues Dilma Rousseff, Pepe Mújica, hay muchísimos expresidentes de América Latina que de la cárcel se van a ser presidentes, pero sí fue un político, miembro del comité de la guerrilla del M-19, una guerrilla que ya se desmovilizó hace más de 30 años, y efectivamente pues tienen propuestas dispares. Entonces, bueno, pues tenemos un Rodolfo Hernández que también es, yo diría que fue el rockstar de la contienda electoral, es decir, Petro siempre ha tenido resonancia en su mensaje, pero ahora lo desboca con la gran sorpresa electoral que es Rodolfo Hernández, y que efectivamente, bueno, es un outsider de la política, es un empresario, le llaman el Trump colombiano, pero a diferencia de Trump, pues él es independiente, porque no Trump contó con toda la plataforma política y toda la base electoral del Partido Republicano. Es un hombre, Rodolfo Hernández, lejano de los partidos tradicionales, y llama mucho la atención, Gonzalo, esta comunicación de mensajes muy simples, muy directos, comunicación directa con el votante, y bueno, pues siempre está hablando del combate a la corrupción. Uh-huh. Y además, bueno, pues ha llamado mucho la atención porque imagínate que fue alcalde de Bucaramanga, que está en el norte de Colombia, en toda la región del Santander, y bueno, ahí derrota al Partido Liberal. El Partido Liberal es el partido más antiguo de Colombia y gana por 4 o 5 mil votos. Pero a partir de ahí inicia su carrera también política, pero como alcalde fue polémico, inclusive tuvo que renunciar a la alcaldía de Bucaramanga, y bueno, pues él denuncia persecución política, pero actualmente tiene abiertas investigaciones disciplinarias en su contra. Se conoce por sus declaraciones muy polémicas y muy pintorescas, inclusive se peleó a golpes con un concejal y ha sido multado varias veces. Y bueno, por supuesto, hay una entrevista en el 2016 que dice que es un admirador de Adolfo Hitler y él se arrepiente. Y bueno, pues luego, pide perdón por eso y por haber pegado al concejal. Y lo interesante de él en su historia de vida es que el Ejército de Liberación Nacional secuestró a su hija Uh-huh. y la mató en 2004, porque él no paga el rescate de su hija. Él dice que le pedían $2 millones y él declara: yo tengo más hijos y estoy seguro de que si yo realizo el pago, pues posiblemente van a ir atrás de toda mi familia. Entonces, es un hombre que eso también habla mucho de su forma de ser. Inclusive también su papá fue secuestrado por las FARC, estuvo más de 130 días secuestrado, y te diría que es un enigma electoral. Realmente no sabemos muy bien cuál es su plataforma,
en muchos de los temas, en temas, por ejemplo, de política exterior, relaciones de Colombia con Estados Unidos, relaciones de Colombia con Venezuela. Es decir, hay una serie de preguntas que los expertos se hacen y él no tiene todavía un plan de trabajo bien delineado en ese sentido. Yo solo me pregunto, y ya para despedirnos, Rina, ¿qué hemos hecho los latinoamericanos? Bueno, la sociedad entera mundial para merecernos este tipo de políticos en donde quieren ser como muy aventados, no tienen ningún plan político que realmente funcione para las enormes necesidades que tiene la sociedad en búsqueda de bienestar y terminan siendo igual o más corruptos que lo que vienen pregonando que van a limpiar en cuanto lleguen al poder. Y eso es una constante en la política moderna, ¿no? Y mira, creo que mucho tiene que ver la manera en la que lo que platicamos hace un momento, al encerrarnos en nuestros círculos y creer lo que estamos leyendo solo en nuestra vida digital, no cuestionamos a ver si aquellos que dicen que van a sacarnos adelante, en realidad nos van a echar 3 pasos para atrás. Pues sí, yo veo un desligue absolutamente entre la política y la ciudadanía. Hay una desconexión, hay un choque de trenes en materia de comunicación, de aspiraciones, de propuestas. Realmente yo veo que los ciudadanos, más allá de la parte ideológica, los ciudadanos no nos importa la cuestión ideológica. Queremos mejoría en nuestra calidad de vida, queremos empleo, educación, salud, seguridad, conectividad, infraestructura, mejor capacidad en nuestro bolsillo, mayor poder adquisitivo para alcanzar una mejor forma de vida, mientras que los políticos, bueno, pues están vinculados sobre todo al anclaje ideológico, y eso se desconcentra mucho de lo que realmente necesita el ciudadano de a pie. Entonces, el ciudadano de a pie está urgido de cambios, pero como no los ve con la continuidad, entonces vota por Bien. cambios efectivos, y Ajá. eso pues complica mucho las cosas. Rina Musali, internacionalista, te agradezco que hayas estado esta tarde ya con nosotros. Igualmente, Gonzalo, un saludo a ti y a toda la audiencia que te acompaña. Muchas gracias.